También un poco unas poquitas ideas y 10 minutos. Bueno, pues pero se ha preparado más. No. Son muchas las cosas de las que se puede hablar, pero yo creo que es mucho mejor que lo hagamos si te molesto, en formato si diálogo. te molesto mientras hablo, me lo dices. Y si necesitas que pare en algún momento, pues igual. Bueno, pues nada, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, es para mí un placer muy grande, me ha gustado muchísimo lo que hemos visto. Creo que Franca Rame hace con este trabajo algo que yo creo que es fundamental en dos sentidos. En el sentido de conseguir que la violencia no se convierta en algo traumático que rompa la propia existencia, y por otro lado hace algo profundamente subversivo, que es no permitir que la orden que a ella le dan, ¿no? Esa orden, párate, cállate, no hables, escóndete, no tiene eficacia, ¿no? A través de la representación y a través de la palabra, ella consigue que precisamente lo que los violentos han intentado hacer se quede, se despega, se desplaza del principal mandato que tiene la violencia de la que hoy estamos hablando, que es la violencia contra las mujeres. Bueno, yo voy a hablar de la violencia, algunas ideas, ¿no?, que me sugería la invitación. Lo hago desde varias vertientes. La primera es porque soy una mujer, que yo creo que es la principal motivación que yo tengo y que yo siento para acercarme a estas experiencias. Soy psicoterapeuta y he tenido también la oportunidad de hacer investigación cualitativa con mujeres que han sufrido diferentes formas de violencia. La violencia contra las mujeres es mucha, es física, es psicológica, es sexual, es política. Es verdad que a veces estas separaciones a mí me resultan un poquito artificiales, ¿no? Creo que finalmente cuando hay un acto de violencia sexual se violenta el cuerpo, se violenta la mente, se violenta el espíritu, se violenta todo, ¿no? Cuando nos maltratan psicológicamente porque nos humillan, porque nos vejan, porque nos desprecian, porque nos quitan la palabra, nuestro cuerpo se engarrota, sufre, enferma. Es decir, que muchas veces son divisiones que necesitamos hacer, pero que no son tan estancas, ¿no? Me gustaría que saliéramos de esta tendencia a tener que etiquetarlo todo. La violencia contra las mujeres daña, genera un sufrimiento muy grande y muchas lesiones de las que a veces es muy difícil recuperarse. Por eso me ha gustado tantísimo el trabajo de ella, ¿no? Porque yo diría que sobre todo, yo lo he escuchado muchas veces en los distintos planos en los que he tenido oportunidad de acercarme a este tema. El principal problema es la invisibilización y el silencio. Es decir, es muy difícil hablar de la violencia vivida, de la violencia padecida. En la presentación Dale decía algo que yo creo que es fundamental, es que la violencia no nos es ajena. O sea, no hay una división entre las mujeres que sufren o han sufrido violencia y las que no. Probablemente lo que hay es un gradiente, ¿no? Podemos hablar de matices, pero la violencia no nos es ajena. Otra cosa es que seamos capaces de reconocerla y podamos nombrarla y tengamos la oportunidad, y lo que yo considero que es una enorme fortuna, de poder detectarla, ¿no? Y de poder decir, no, yo también la he vivido de alguna manera, a lo mejor no en los grados en los que Franca Rame, ¿no?, y otras mujeres lo han vivido, pero es algo que forma parte de nuestra existencia, muchas veces de nuestra existencia más cotidiana, ¿no? A las mujeres nos cuesta mucho nombrar la violencia padecida, nos cuesta mucho compartirla, y precisamente la sociedad y las instituciones se conjuran para que no podamos hacerla, ¿no? Oímos frecuentemente mujer denuncia, mujer habla, mujer cuenta, cuando muchas veces el hecho de contar, de hablar y denunciar supone entrar en un circuito de revictimización, en un circuito en el que vuelves a sufrir violencia porque tienes que contar un montón de veces las mismas cosas, porque no te creen, porque tienes que presentar pruebas de las que a veces no dispones, porque entras en circuitos que son totalmente agotadores, máxime agotadores para quienes están en una situación psicológica y una situación moral que muchas veces es muy debilitante, ¿no? Con lo cual la pregunta es, ¿hacemos como sociedad algo para facilitar que las mujeres hablen, narren, cuenten y denuncien la violencia? A mí me parece que lo que hemos visto hoy
no todo el mundo quiere verlo, no todo el mundo quiere enterarse, no todo el mundo quiere escuchar y observar determinados testimonios. A ver, la violencia, la exposición a la violencia es tremendamente perturbadora. El simple hecho de que nos la cuenten, de que alguien nos narre un episodio, nos perturba. Nos perturba en parte porque es doloroso, ¿no? Porque nos genera sufrimiento, porque nos pone en contacto con una parte de la condición humana que es demoledora, que es terrible, pero también porque el exponerme a relatos sobre violencia implica a veces pensar en la propia violencia que hay en mi vida, como víctima, como victimario, la que yo puedo ejercer, la que ejercen contra mí, y es algo muy difícil de hacer. Por eso, de alguna manera, estamos convocados, convocadas a callar, a tapar. Me lo cuentas, pero solo hasta cierto punto, ¿no? Quiero enterarme, pero lo justo, y enseguida intentamos salir de ahí. Es algo que psicológicamente toleramos muy mal. Luego, por otro lado, las instituciones, como en este caso, también ejercen violencia, y también ejercen violencia contra las mujeres, con lo cual es a veces muy paradójico decirles a las mujeres que denuncien, que hablen, cuando no garantizamos que las instituciones vayan a proteger, ¿no? A sostener, a cuidar y a integrar como debieran estos relatos de violencia. Es verdad que cada vez hay más dispositivos preparados, pero también es verdad que hay muchos que no lo están, y que además no lo están a lo mejor intencionadamente. Bueno, esto es algo de lo que me gustaría que habláramos. Otra idea que me parece fundamental es que la violación o el temor a la violación es algo que yo creo que marca profundamente la existencia de las mujeres. Hay una psicoanalista argentina, Susana Velázquez, que en un libro fantástico que recomiendo leer, Violencias cotidianas, violencia de género, habla de la geografía del miedo, ¿no? De alguna manera, la vida de las mujeres, desde que somos muy pequeñas, está limitada, incluso espacialmente, ¿no? No vayas por determinados lugares, no salgas sola a determinadas horas, no hables con personas desconocidas, no hagas, no estés, ¿no? La violencia sexual, yo creo que no busca tanto el placer sexual como el control y la vigilancia, ¿no? Y que nos quedemos cercenadas y encerradas en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo doméstico. Vamos, que no estemos en el mundo. Este miedo a la violación, nos hayan violado o no, hayamos tenido experiencias cercanas de violación o no, estructura de alguna manera nuestra subjetividad. Probablemente hemos hecho cosas y hemos dejado de hacer otras por esas limitaciones que este temor genera en nuestro propio cuerpo y en nuestra forma de movernos por el mundo, y genera además una especie de vulnerabilidad, de inseguridad, ¿no? Que muchas veces cuesta mucho despegarnos de ella para empezar a actuar con más libertad. Bueno, luego si queréis podemos hablar de todo esto, ¿no? Lo digo porque es un arma tremenda del poder, no solamente contra las mujeres que sufren una violación concreta y determinada, sino contra todas las mujeres, porque esa idea está ya en el imaginario. Ese es ya un temor con el que vivimos, ¿no? Con el que vivimos, pero que sin embargo no podemos nombrar, porque a la vez hay un imperativo de que sobre algunas cosas es mejor callar o es mejor no hablar. Sabemos que la mayor parte de las violaciones que se denuncian, que se considera que pueden ser la mitad aproximadamente, poniéndonos optimistas, son sobre todo en el caso de que las violaciones hayan sido perpetradas por personas desconocidas, cuando la mayor parte de las violaciones son cometidas por personas del entorno o por personas del ámbito más cercano, ¿no? Con lo cual es este doble mensaje de, por un lado, ten miedo, protégete, ten cuidado, no vayas, no camines, estas horas, con quién vas, quién te acompaña, estás sola, ¿no? Y sin embargo la imposición del silencio, de la violencia real que hemos vivido, la violencia real que hemos padecido, sobre esa mejor callar, ¿no? Yo creo que repercute en nuestra subjetividad, repercute en las posibilidades que tenemos en nuestra vida y repercute en nuestra sexualidad. O sea, nuestra sexualidad está ya también atravesada por el miedo, ¿no? Por la posibilidad de que ese otro pueda convertirse en un violento, y que además somos nosotras las que tenemos la culpa, las que tenemos que contener de alguna manera, avistar, ser precavidas, para que esa violencia que el otro puede llegar a ejercer,
no sea manifestada. Es decir, somos víctimas y a la vez somos culpables, lo cual es aterrador desde el punto de vista de la construcción de la identidad de las mujeres, ¿no? Esta idea de la que antes hablaba Dale, ¿no? Tú tienes la culpa de alguna manera, no haber estado ahí, no haber hecho eso, no haber sugerido, no haber seducido, no haberte ido con esa persona, y eso determina profundamente muchas de nuestras vivencias y en concreto las vivencias que tienen que ver con la sexualidad. Como decía, hay muchas razones de las mujeres para no hablar de todos estos temas, de la mucha violencia que sufrimos, pero una muy frecuente es la vergüenza, conectado con lo que decía anteriormente, la idea de que esto me ha pasado y de alguna manera esto tiene que ver conmigo, con algo que yo he hecho. A mí me ha pasado muchas veces en la consulta recibir a mujeres que presentan síntomas muy importantes de ansiedad generalizada, de depresión, incluso que han tenido intentos autolíticos, y solo después de pasado un tiempo te cuentan, te confiesan que han sufrido una experiencia de violación o algún tipo de agresión sexual. Hasta qué punto está determinada la idea de que hay algo vergonzoso, de que de alguna manera eso es una mancha, algo que tengo que ocultar. Esto es una doble violencia, ¿no? Porque la víctima se convierte de alguna manera en culpable, y esto ocurre con muy pocos delitos, ¿no? Muchas veces el psiquismo entra también en un estado de negación, con lo cual no se habla y no se denuncia, porque lo que hago es hacer como si no me hubiera ocurrido, todo lo contrario a lo que hace Franca Rame. Esto se ha borrado y tengo que borrarlo como sea, ¿no? Lavo la ropa, me ducho, intento olvidar, cuando aparece el recuerdo lo que hago es inmediatamente estrangularlo. También sabemos que cuando no hay palabras para decirlo hay un cuerpo para contarlo, con lo cual lo que no se dice, lo que se niega, de alguna manera se va a acabar expresando, no es como una ola que siempre vuelve a la playa, ¿no? A veces es también la imposibilidad de poner el sufrimiento en palabras. O sea, cuando el trauma es un trauma muy profundo, sabemos que, por ejemplo, el trabajo psicoterapéutico consiste en sacar la experiencia de ese lugar en que no hay palabras, porque cuando ya se puede decir, cuando se puede nombrar, la persona, la mujer en este caso, está en otro lugar, ¿no? Sabemos que aquello que no se nombra no existe, y para afrontarlo tenemos que darle una existencia, tenemos que darle una entidad, y luego pues muchas veces no se cuenta por lo que hablábamos, por la dificultad de encontrar comprensión en un servicio de salud, en un juzgado, en una comisaría, en las personas de mi entorno, mi familia, mi pareja, mis amistades. Y bueno, por último, para no entretenerme mucho más y para que podamos entrar al diálogo, me gustaría hablar muchísimo de las secuelas, o sea, no mucho en cantidad, sino darle mucha importancia a las secuelas que la violencia deja en nuestras vidas. Es verdad que yo me he encontrado, sobre todo con mujeres que, a pesar de haber vivido experiencias muy difíciles y de estar muy rotas en muchos sentidos, y de haber tenido que hacer un trabajo de recuperación muchas veces muy lento, muy arduo, muy difícil, se consideran a sí mismas supervivientes, ¿no? Como decía una mujer a la que entrevisté, para mí es una supervivencia, mi experiencia es de supervivencia, yo me considero una superviviente, porque quien ha atravesado el dolor y ha tenido la oportunidad de reconstruirse, tiene también una gran fuerza y una gran vitalidad. Y esto me gustaría apuntarlo, porque una mujer que ha sufrido violencia, una mujer que ha sido violada, no es solo una mujer que ha sufrido violencia, no es solo una mujer violada, ¿no? Antes lo decía Dale. Franca Rame no era solamente una mujer violada, eran otras muchas cosas. Sin embargo, estas experiencias a veces son tan brutales que secuestran el resto de la identidad para reducirla a esta experiencia que es tan estigmatizante, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más. Pero decía, no obstante, que las lesiones son muy grandes. Estrés postraumático, yo he encontrado a mujeres que después de años se despiertan en mitad de la noche, se han orinado encima y no saben ni siquiera dónde están empapadas de sudor y mojadas y no saben ni dónde se encuentran. Mujeres que tienen flashback, que recurrentemente recuerdan de una manera incontrolable momentos de la violación o momentos de cualquier otra experiencia violenta, ansiedad, depresión.
consumo de drogas y de alcohol para acallar el dolor. En una investigación cualitativa que hice ahora aproximadamente 3 años, muchas de las mujeres, cuando creabas un espacio donde poder hablar de la experiencia, relataban cómo su entrada al mundo de las drogas y del alcohol estaba profundamente conectada a la experiencia de violencia. No puedo soportar el dolor, entonces necesito alguna manera de acallarlo, alguna manera de taparlo, ¿no? La culpa, la vergüenza, fatiga crónica, cansancio, desvitalización, ¿no? La pérdida de energía, la pérdida de ganas, la pérdida de vitalidad, insomnio, problemas osteomusculares de todo tipo, ¿no? Son un cuerpo dañado, un cuerpo dolorido, y bueno, manifestaciones somáticas de todo tipo. A mí me gustaría tener ahora la oportunidad de transmitir esta mirada dual, ¿no? La violencia contra las mujeres genera daños y lesiones muy grandes y muy severos, incluso en mujeres que aparentemente hacen una vida normal, por calificarla de alguna manera. Los daños pueden ser muy grandes, pero sin embargo me gusta también mucho esta idea de la resistencia, de la resiliencia, ¿no? de la vitalidad, que creo que hay que poner estas dos miradas. Por ejemplo, otro testimonio que os recomiendo es Una mujer en Berlín, que es un libro de una anónima, no sé si habéis tenido la oportunidad de leerlo. Una mujer que en el Berlín de la posguerra sufrió violaciones por parte de las tropas rusas, y que ella todos los días escribía sobre las violaciones que estaba sufriendo, ¿no? Y como ese es otro testimonio lleno de fuerza, lleno de coraje, lleno de valentía, y que os recomiendo vivamente. O sea, esta idea, por un lado, de ese sufrimiento que se puede convertir en dolor, no se trata de borrar las huellas, sino de ayudar a las mujeres a que puedan vivir con esas huellas, con esa experiencia. Y sí que, en mi experiencia, desde luego, la fuerza, la resistencia y la vitalidad que me han transmitido tantas mujeres violentadas es para mí enorme, y es muchas veces un lugar, un referente al que yo acudo en muchos momentos también de dolor y de dificultad personal. Y bueno, ahora la verdad es que me gustaría que habláramos, ¿no? Que preguntáramos,